Son las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta que llegue la linterna, hasta que se encienda a las 7 de la tarde. 30 días. Es lo que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dado al gobierno de España, casi a modo de ultimátum, para solucionar la crisis de Ceuta. Una crisis que sigue y te diría que va deteriorando la situación poco a poco, cada vez más con el paso de los días. El presidente de la ciudad autónoma amenaza con acudir al Poder Judicial si el gobierno sigue sin dar respuesta, si el Ejecutivo permanece pasivo mientras Ceuta está al límite. Vivas habla de acudir al Tribunal Supremo si le reciben y al Constitucional si le hacen caso en las próximas semanas. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro. Falta de respuesta por parte del Gobierno de la Nación. Y también, insisto, me duele muchísimo decirlo, pero creo que es evidente. En los primeros días de agosto el Gobierno de la Nación pretendió maquillar la realidad. Eleva el tono el presidente Vivas y es lógico porque la situación es tremenda. Más de 10.000 migrantes continúan en la ciudad autónoma, durmiendo en los montes, en las barriadas o en chabolas improvisadas en la playa del Trampolín, por ejemplo. Ya se ve casi como un poblado. El ejército sigue blindando las puertas de los supermercados mientras los sanitarios denuncian que están al límite y que atienden enfermedades a las que no están acostumbrados, como por ejemplo tuberculosis. En el desfile de ministros por la ciudad de Ceuta ayer le tocó el turno a Mónica García, ministra de Sanidad, que como sabes es la máxima responsable de lo que ocurre en Ceuta, porque en este caso no pueden resguardarse en que es competencia de una comunidad autónoma, que es el argumento habitual de este gobierno para las crisis. La sanidad de Ceuta y de Melilla depende del Estado. Es el gobierno quien debe gestionarla. Según Mónica García, la situación pues, no está tan mal. Una capacidad de 175 camas en condiciones normales, pero que hemos ampliado a 212 camas, con lo cual podemos decir que está la mitad del hospital ocupado. Esto no es una situación de colapso de del sistema sanitario. Esto lo decía Mónica García justo antes de meterse rápido y protegida por los escoltas en una furgoneta que la sacó de allí, mientras un grupo de sanitarios le pedía explicaciones tras la reunión de Mónica García con el presidente Vivas. Bueno, es que los ánimos estaban calientes porque la ministra no solo negó el colapso que los médicos denuncian, sino que dejó un recado. No sabemos para quién, pero que los ceutíes se tomaron con razón como si fuera para ellos. Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo. Asociar inmigración con delincuencia y con peligros es injusto y es xenófobo. Los migrantes no traen enfermedades. Los migrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad. Evidentemente, claro. ¿Pero quién está diciendo eso? Los hospitales y los centros de salud lo que denuncian es que están al límite. Desde el principio, no ahora, que ha llegado Mónica García a ver cómo estaban los hospitales. Desde el principio, cuando empezó todo, hace casi 20 días. Ahora llegan enfermedades, pero los primeros días fueron heridos los que llegaban. Que a muchos les tuvieron que atender en las farmacias de la Barriada del Príncipe, por ejemplo, si nos lo contaron a nosotros, cuando estuvimos allí. Les atendimos nosotros, nos decía Mario, que es propietario de una farmacia, porque los centros de salud no daban abasto. Y tú ahora vas a Ceuta a dar lecciones de humanidad, de lo correcto y lo incorrecto, después de casi 3 semanas de ausencia, con tus médicos diciendo que no daban abasto. Vas allí a llamar xenófobos a los ceutíes, esos mismos que abrieron sus casas y sus barriadas cuando el Estado, el gobierno, vuestro gobierno, no fue capaz de dar una respuesta a nadie. Nosotros en este programa, te lo digo, hemos estado con ceutíes que tenían a niñas marroquíes acogidas en su casa para que no durmieran en la calle. Va a darle Mónica García lecciones a ellos, Hombre, acertado, lo que se dice acertado no ha sido. Ni el momento ni el lugar. Evidentemente no se puede relacionar migración con delincuencia porque no todos son delincuentes. Es más, la inmensísima mayoría son buena gente a la que un gobierno ha utilizado como presión política, como arma, para que se jugasen la vida hasta el punto de perderla. Y muchos de ellos son niños que ahora mismo, desde el PP al PSOE, al gobierno, el socio de gobierno de Mónica García,
plantea pues ahora mismo devolver al mismo país que permitió que se lanzasen al mar. Eso es otro tema. Enseguida vamos a ir con ello, ¿eh? Tampoco se puede relacionar migración con enfermedades, pero es que el 3 de agosto, solo 4 días después, cuando nosotros estábamos en esa playa del trampolín, ya nos decían las voluntarias de Médicos del Mundo que tenían enfermedades raras, que no suelen verse en España y que estaban sin atención y que era peligroso sobre todo para ellos, para esos que estaban en la playa, los migrantes, porque no estaban recibiendo atención. En los entornos del CETI llevaban, la mayoría de ellos subsaharianos, más de 4 días sin comer. ¿Cómo no iban a enfermar? Y eso lo ha permitido el gobierno, la inacción del gobierno, no los ceutíes, que mientras llevaban comida a los chicos y les abrían las puertas de su casa, tenían que leer el tuit de Óscar Puente. Otra crisis que soluciona Pedro Sánchez, decía el ministro solo un día después. Hoy la ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la instalación de 4 nuevas carpas para albergar a 1.500 personas. Hay más de 10.000. Esta es la situación de colapso en Ceuta, que ya son los propios socialistas los que alzan la voz. Ayer pudimos escuchar aquí en COPE a Melchor León, es vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, y ha denunciado el abandono de su partido. Y dice Melchor León que les piden defender algo que no es real, una situación que no es verdad, que no hay normalidad. Y ha llegado a recibir amenazas. He recibido amenaza con que se me va a abrir un expediente disciplinario por parte del partido aquí en Ceuta y que se me va a expulsar del partido. Pero sinceramente no me voy a callar, porque lo que tenemos que luchar es por la verdad. Esto no se trata de partido ni de modo electoralista como están algunos miembros del partido. Aquí se trata de sacar Ceuta adelante. Tela, Amenazas por decir la verdad, por defender a los tuyos, por contar que la situación es de colapso. ¿Qué pasa con los ceutíes? Pues que el que puede se marcha. Se marcha a la península. Ya nos lo decía Hugo, que es propietario de un restaurante allí en Ceuta. Yo empecé con 24 años, llevo 16 años con mi negocio, he hecho muchas cosas aquí y, como podéis ver, pues me duele. Me duele mi casa, me duele mi familia y me duele ver a la gente de Ceuta que esté pasando lo que estamos pasando. Hugo ha mandado a su hija y a su mujer a Málaga, porque tiene miedo, porque no pueden pasar un verano normal. Y esto que dice Hugo de forma temporal se observa también de forma permanente. Un estudio del Centro de Estudios Ceucefas, firmado por el profesor Alejandro Macarrón, pone el foco en el éxodo silencioso que se vive en Ceuta y en Melilla, donde desde el año 2015, hace más de 10, se está experimentando una reducción progresiva de la población nacida en España, que va mucho más rápido que en el resto del país y que es mucho más acentuada que lo que era normal en esta zona fronteriza, que siempre ha sido una zona de migración, de mezcla. Pero mira, ahora mismo los nacidos en Marruecos son un 12% en la ciudad de Ceuta y un 21% en la ciudad de Melilla. Y esto va a más. Recoge el informe que este dato no solo responde a la entrada de migrantes, al margen de esta última llegada masiva, esto no lo recoge, que también ha aumentado en los últimos 10 años esa llegada de migrantes, pero se debe a que los ceutíes están abandonando Ceuta. Los que pueden se van, vuelven a la península. Hugo de forma temporal, su mujer y su hija, pero otros de forma permanente. ¿Por qué? Por la falta de oportunidades, la sensación de abandono por parte del Estado, la falta de inversiones reales, decían algunos cuando estuvimos allí, con lo que podría ser Ceuta a nivel turístico, si nos ayudasen un poco. Pero también la abandonan por la percepción de que el país vecino tiene la capacidad, Marruecos, de colapsar tu ciudad con solo levantar la mano en la frontera. La capacidad de poner patas arriba tu vida, si es preciso, jugando, y esto es lo más grave, con la de miles de personas, nacionales, marroquíes, como arma de presión. Y están pasando más cosas. Conmoción en el municipio nubense de Isla Cristina tras el tiroteo en el que 3 personas han fallecido. A ellas hay que sumar una 4ª víctima porque una estaba embarazada de 8 meses. No ha sido posible salvar al bebé. Las autoridades siguen buscando a los 2 sujetos que abrieron fuego y se dieron a la fuga. Última hora, Manuel de Burgos. Son 2 mujeres, una de 61 años y la otra de 39. Estaba embarazada de 8 meses y la muerte del pequeño fue casi inmediata. A estos 2 fallecimientos hay que sumar a un menor de edad de 16 años que no tenía ningún tipo de vinculación familiar con las fallecidas. De hecho, su cuerpo sin vida fue encontrado a unos 10 metros de distancia. Lo ha confirmado el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta.
pero sí os puedo decir que no es familiar de la familia. El CD ha fallecido, al igual que la madre. La motocicleta que utilizaron los individuos que dispararon apareció incendiada a las afueras del pueblo. No se sabe nada de ellos, hasta el punto de que la Guardia Civil ha hecho un llamamiento a que cualquier vecino aporte información de manera confidencial a través del teléfono 061. La principal hipótesis de la investigación es un posible ajuste de cuentas entre clanes, aunque no se descartan otros escenarios. Por el momento se ha reforzado la vigilancia en el Torrejón y Pérez Cubillas, barrios de Huelva capital, ante posibles conexiones familiares y para prevenir un nuevo tiroteo. Es que la imagen que llega desde Isla Cristina, esos cuerpos tirados en el suelo, es brutal, ¿eh? Por los micrófonos de Mediodía COPE ha pasado el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta. Describe esta escena como dantesca e insiste en que las personas implicadas no pertenecen al municipio, una localidad muy turística que se está viendo superada por esta situación. Ya el año pasado hubo también un intento de violentar a estas personas de esta familia y en este caso pues han conseguido que esas familias que tuvieron ese problema, dos de ellas, la mujer con el niño y su madre, pues fallecieran. El otro crío, el otro chaval de 16 años no tiene absolutamente nada que ver con esta familia, ha sido, según nos dice la Guardia Civil, algo que ha sido colateral. Y en Estepa, Sevilla, una mujer de 33 años ha sido detenida como presunta autora de la muerte de su pareja. Un hombre de 36 años utilizó un arma blanca. La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial mañana. Y en Zaragoza se ha celebrado un minuto de silencio por el militar de la UME fallecido en el incendio de las Peñas de Riglos, en Huesca. Se trata de Javier García Sancho, tenía 39 años. Comienza el minuto de silencio. Allí se ha decretado un día de luto oficial en la localidad de la víctima, la Almunia de Doña Godina. Serán 3 días de luto. En cuanto al incendio, comienza a mejorar la situación, pero 19 localidades permanecen desalojadas. Pablo Barrantes. La situación del incendio en Huesca evoluciona de forma favorable después de las lluvias de ayer que permitieron frenar las llamas en algunas de las zonas más complicadas. Estamos ya ante el mayor incendio registrado en Aragón, activo desde hace más de una semana, con cerca de 18.000 hectáreas quemadas, un perímetro que se mantiene en los 100 kilómetros. Uno de los puntos que más preocupa sigue siendo Santa Cruz de las Heros y Santa Cilia de Jaca, donde la complicada orografía está dificultando los trabajos y se está reforzando el anclaje del incendio. En cuanto al operativo, 1.000 efectivos llegados prácticamente de toda España y también de Francia, una operación que sigue siendo de gran dimensión. Los desalojos, 19 núcleos, 1.000 evacuados y ya habla el gobierno de Aragón de su regreso paulatino. Pero eso sí, se pide primero que no haya riesgos y garantizar los suministros. Y aunque la lluvia ha dado un importante respiro, se pide prudencia porque vuelven a subir las temperaturas y entra cierzo en condiciones que pueden complicar de nuevo la evolución del incendio. Pues veremos qué es lo que sucede y te lo vamos a contar aquí en la tarde. Y en los deportes, Joao Cancelo ya está en Barcelona. Miguel Martínez. Sí, el futbolista portugués ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto del Prat, Víctor Navarro. Y ya tiene Hansi Flick al lateral que lleva esperando desde hace 2 meses. Joao Cancelo, tercera etapa en el Barça, por primera vez será en propiedad del FC Barcelona porque llega libre tras romper el año de contrato que le quedaba con el Al Hilal. Joao Cancelo, que pasará a revisión médica esta semana, que empezará a entrenar con el equipo y que estará viendo el Gamper el miércoles ante su nueva afición. Cancelo, que llegaba feliz por fin porque se cumple su sueño de volver al Barça. Muchas ganas, la verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo, pero bueno, no te di faleco y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar mi salario. Y al final se lo dio. A las 7 de la tarde está previsto que aterrice también en Barcelona Rodri. Esta mañana ha sido presentado Can Jin Lee ante los medios en el Metropolitano. Desde las 9 de la noche en tiempo de juego te contamos el regreso del Deportivo de A Coruña contra el Elche y más en fútbol. Segunda división a las 7 de la tarde Sporting Sabadell y a las 9:30 Almería Eldense. En baloncesto, Elion Ndiaye es nuevo jugador del Real Madrid para las 2 próximas temporadas. Y en tenis, a las 5 de la tarde en Cincinnati, Martín Landaluce jugará contra el argentino Tirante. Rafa Jodar liderará el equipo español de la Copa Davis para la eliminatoria contra Chile. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde.
3:15 de la tarde, 3:15, si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en esta tarde de COPE, en este lunes, después de un fin de semana en el que la frontera de Ceuta volvió a estar bajo máxima tensión. Cientos de migrantes se concentraron en los alrededores de Castillejos, en la zona marroquí, con intención de alcanzar territorio español, pero esta vez no llegaron a la frontera porque Marruecos desplegó un amplio dispositivo con controles, antidisturbios, vigilancia y acabó interceptando a 294 personas, informan desde allí. La imagen fue muy distinta a la del 30 de julio porque esta vez Marruecos mostró una gran capacidad para contener esa presión antes de que llegara a nuestro país, y esa diferencia deja una pregunta inevitable: ¿por qué el 15 de agosto sí y por qué el 30 de julio no? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, José Bautista es periodista de investigación y ya nos contó aquí en la tarde de COPE que esta convocatoria para el 15 de agosto, esto que se iba hablando en redes sociales, pues que no iba a suceder lo que había pasado 15 días antes. Marruecos crea el problema y después se presenta como la solución. Creo que si la gente se acerca a Ceuta el día 15, Marruecos va a hacer una demostración de poder y de violencia sin parangón y creo que ahí va a sufrir mucha gente inocente que no merece eso. Lorenzo Silva, escritor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Israel. No te sorprendió, entiendo, tampoco que Marruecos controlase en esta ocasión ese intento de llegada. No, era un resultado bastante previsible, ¿no? Por un lado, buena parte de la potencial movilización estaba anulada, ¿no? Al final, los que intentaron pasar eran los que no tenían más remedio que intentar, que son los subsaharianos que llevan ahí mucho tiempo. La aportación marroquí fue prácticamente nula, porque ellos conocen bien cómo actúan sus fuerzas de seguridad y sabían que no tenía sentido. Y quienes lo intentaron, pues lo intentaron a la desesperada y recibieron una respuesta que, bueno, por la medida del gobierno marroquí de apartar cualquier posible ojo neutral, pues podemos presumir que fue bastante contundente. Y eso es un mensaje, sí, es un mensaje que se puede interpretar de muchas maneras, pero al final todas van en la misma dirección, ¿no? Es evidente que para la protección de la frontera de Ceuta y Melilla, España depende de Marruecos, y es evidente que si Marruecos se pone, están protegidas, y si Marruecos, por lo que sea, levanta el pie, pues son perfectamente vulnerables. Yo creo que lo que pasó a final de julio fue que simplemente levantó el pie. No estoy muy seguro de que estuviera detrás de la organización. No creo que hicieran gran esfuerzo, ¿no?, por organizar el asalto, pero sí que levantaron el pie, pues bueno, pues para que se viera, para que se hiciera patente, ¿no?, que esas dos fronteras pues están ahí, en tanto Marruecos las decida preservar. Y bueno, pues también el problema que se le plantea a España cuando son dos territorios que Marruecos no deja de reclamar. Ya, pero es llamativo, Lorenzo, que es verdad que levantó el pie, pero cruzaron muchísimos marroquíes que luego regresaron a Marruecos, y en esta ocasión solo eran subsaharianos. Sí, bueno, al levantar el pie y al ver ese hueco, pues muchos marroquíes que pensaron, bueno, pues tampoco arriesgamos nada, ¿no? Más allá del que no supiera nadar, ¿no?, pues o tuviera dificultades para nadar, el riesgo de y pasara por mar, porque muchos pasaron por tierra directamente por la valla, ¿no? Pues ese era todo el riesgo que asumía. Cuando asumes pocos riesgos, pues entonces es fácil intentarlo. Y de hecho yo creo que muchos de los 70.000, 80.000, los que fueran de julio, eran turistas, como se demostró con su regreso inmediato, que venían a ver un día en Europa, ¿no? Sí, un día en Europa, y bueno, vamos a darnos un paseo por allí y a ver qué se cuece, ¿no? Pero si no vuelves tan rápido, y no eran personas que claramente estuvieran empujadas por la necesidad. No, incluso entre la gente que queda todavía en Ceuta, bueno, quienes tratan con ellos dicen que algunos no son personas que realmente pasen una gran necesidad, sino que, bueno, pues quieren intentar reunirse con familiares que tienen en la península o, bueno, o hacer algún tipo de... Incluso algunos para seguir estudiando, es decir, que no estamos hablando de personas que estén ahí a la desesperada, ¿no? Quien ha defendido desde el primer momento que muchos de esos chavales que cruzaron a Ceuta desde Castillejos lo hacían para un día en Europa, ¿no? Por eso regresaron al día siguiente, es nuestra corresponsal que conoce muy bien esta zona del mapa, Beatriz Mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, aplaudo a Lorenzo porque es muy importante, la diversidad de perfiles que está mencionando, sí, sin duda alguna. Es que ya se vio también que era un perfil también diferente incluso al del año 21, ¿no, Beatriz? Porque en esta ocasión sí que se han visto muchas niñas, muchos niños, pero no hablamos de niños adolescentes, o sea, hablamos de 8, 9, 10, 11 años... Que también eso ha llamado la atención. Está lo que vinieron a pasar el día y están las familias enteras que se han quedado aquí con niños muy pequeños o incluso los niños solos, Bea. Claro, primero porque es que Marruecos tiene una población que es muy joven.
muy, muy joven, y esto es muy importante señalarlo, y cada vez también son más las chicas jóvenes que se animan a cruzar una frontera en esta circunstancia. Lo estaba explicando muy bien Lorenzo, esto era fácil. Había una estrategia temporal de brazos caídos y cruzar la frontera son cruzar 500 metros a pie. Claro. Sí, corriendo, pero es que no hay ningún tipo de impedimento. Yo creo que es muy importante señalar algo a lo que también ha hecho alusión el escritor Lorenzo, y es lo siguiente, que sepáis que muchos jóvenes que están en Ceuta habían solicitado visado para ir a Europa porque tienen familiares, tienen hermanos, tienen tíos y tenían posibilidad de seguir estudiando en Europa o trabajar, pero Bruselas, por ejemplo, que es uno de los países que más migrantes, por ejemplo, tiene, ¿no?, junto con Francia, en menor medida España, yo he trabajado con esos menores, con familiares tanto en Bruselas, en Francia, en Alemania y España, y me decían, es que mis familias no han conseguido obtener un visado para mí, con lo cual esta era una ocasión, si tengo una frontera abierta, ¿por qué no intentarlo? Y esto también es interesante porque nos ayuda a comprender la política restrictiva de visados que aplica Bruselas. ¿Cómo se ha vivido este intento de entrada del fin de semana? Porque era algo que se llevaba calentando mucho, Beatriz, por redes sociales, apuntando al día 15, entrada masiva en España de nuevo. Al final lo que hemos visto son imágenes de subsaharianos, sobre todo, congregados al otro lado de la frontera, pero controlados por esas fuerzas marroquíes. No sé cómo ha sido eso, si te ha sorprendido que solo hubiese subsaharianos, no sé, ¿cómo se ha vivido, Beatriz? No, porque esta ciudadanía de personas del África Occidental permanece en Marruecos desde hace meses, semanas, años incluso muchos de ellos, en una situación, vamos a llamar, de bloqueo, trabajando en trabajos informales, temporales, a veces peor pagados o mejor pagados, depende de quién te contrate. Y ellos están ahí siempre, permanentemente, buscando la salida, que puede ser a través de la verja, pero también a través de una patera, que significa otros elementos, ¿no? Pagar una silla o un asiento, mejor dicho, en esa embarcación, etcétera. Entonces, que haya personas, ciudadanía del África Occidental, no me sorprende porque están todo el año. Hay otra cosa también que la opinión pública española tiene que saber. Marruecos intercepta migrantes durante todo el año porque es el trabajo que hace, digamos que tutelado por Europa. Europa le pide a Marruecos que haga ese trabajo. Una externalización de fronteras total, claro. Fronteras, claro, ahora no vamos a entrar en el método y en el cómo, porque todos somos conscientes y responsables de cómo cerramos y sellamos la frontera que separa Europa del norte de África. Y luego hay otra cuestión, que Marruecos, además de controlar todo el tiempo esa frontera, también regulariza, porque os podéis imaginar que en una ciudad donde yo vivo, Rabat o Tánger o Marrakech, es que da igual aquel, aquí tenemos grandes comunidades de personas que vienen del África Occidental de manera irregular, que se quedan en estas ciudades y que intentan estudiar o trabajar, o bien para quedarse, y por eso se regularizan, o bien para marcharse más adelante. Beatriz, quiero hacerte una pregunta. Vemos que la respuesta ha sido diferente, el control ha sido distinto al del día 30, por eso la entrada no se ha producido. ¿Qué pasa con los menores? Una pregunta, ¿qué pasa con los menores? Y ahora vamos a hablar con una abogada experta en este tema de migración, de infancia, de menores. ¿Qué pasa con los que están ahora mismo en España? Porque desde el PP, desde el PSOE, el discurso es un poco el mismo. Vamos a devolver a todos con el beneplácito de Marruecos, todos van a regresar por un acuerdo que haremos, ¿no? Todos van a volver allí, mientras tanto están en Ceuta, pero todos van a regresar. Cuando dice todos se refiere también a los menores. Yo entiendo que un menor que su familia le reclama con 8 o 10 años allí, que pueda volver con su familia. Pero es un punto caliente, Beatriz, tú también lo sabes, de trata de personas, un punto muy complicado como para dejar al otro lado de la frontera a menores que su familia no reclama o que no quiere que vuelva directamente. Claro, es que podemos tener una gran voluntad política de ambos lados para hacer regresar a menores, pero luego hay una España que jurídicamente no puede simplemente llevarlos hasta la frontera y entregarlos, porque para eso hay una ley de extranjería que establece expresamente que cuando se determina que una persona es menor de edad y está sola, queda a disposición de los servicios de protección de menores. Y tú no puedes plantear una repatriación libremente. El Estado tiene que investigar su situación familiar en Marruecos, se tiene que abrir un procedimiento individualizado, escuchar al menor, y evidentemente que el menor pues siempre alegará determinados argumentos para no volver, y a lo mejor en muchos casos también apoyado por su familia. Entonces esto es complejo, sin duda alguna. Beatriz Mesa, corresponsal, gracias, siempre es un placer. ¿Cómo lo explicas? Un abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Bueno, mientras se habla de devoluciones y se buscan nuevos espacios de acogida, hay niños, como te digo, de 10, 11, 12 años, porque el perfil es el de muchos de ellos. No son la mayoría, pero sí que los hay, ¿no? 10, 11, 12 años que siguen vagando por las calles de Ceuta, por las barriadas, por los montes, y dependiendo a veces también de los propios vecinos hasta para comer. Por ejemplo, Adam nos lo contaba así cuando estuvimos allí. ¿Y aquí cómo estás viviendo? ¿Quién te está dando de comer? ¿Y dónde estás durmiendo? Dicen que hay mucha gente del barrio que sí, que la ayuda, la aporta agua, la aporta Con alimento. Adam nos encontrábamos en la barriada del Recinto, en una zona relativamente cercana al CETI, que es ese centro de estancia temporal de inmigrantes. Adam tiene 16 años, nos cruzó desde Marruecos, es de origen marroquí, en esa entrada masiva, y estaba viviendo pues de lo que le daban los vecinos cuando nosotros estuvimos allí haciendo la tarde y hablamos con él. Pero ahora también hay situaciones que preocupan especialmente a quienes están trabajando estos días sobre el terreno, y hablamos de las niñas, esas niñas y adolescentes que cruzaron un perfil nuevo en esta última llegada que no se había visto en otras y que viven una situación muy complicada. Quiero que escuches a Laura García, que es portavoz de Jupol, y nos advertía aquí en Herrera en COPE de cuál es esa situación y el miedo que sienten. Donde las furgonetas de los compañeros de la UIP, que lógicamente están allí 24 horas, había solamente niñas, adolescentes, mujeres, y es que nos dijeron que si se separan de los policías son violadas, son agredidas sexualmente. Por eso cuando se habla de devolución en bloque, preocupa especialmente, Lorenzo, la situación de estos menores, que muchos son pequeños, claro, y a veces su familia, lo que decíamos con Bea, no le reclama. Hay menores que a nosotros nos contaban que cuando llamaron a su familia para avisarles de que estaban aquí, la familia les dijo, vale, no vuelvas a Marruecos. Eso es muy duro, ¿eh? Sí, hay casos que van más allá, ¿no? No podemos descartar que algunos de esos menores hayan sido despachados por sus propias familias con la esperanza de que al alcanzar la mayoría de edad pues puedan regularizar su residencia en España y luego llevárselos o traerlos, ¿no? Por la vía de la reagrupación familiar. Esto es una estrategia que es comprensible, ¿no? En quien piensa que de esa manera puede acceder a una vida mejor. Esto es absolutamente comprensible. Pero más allá de los casos individuales y más allá de las motivaciones individuales, que por supuesto al ser menores de edad y como la ley lo estipula así, no podemos hacer otra cosa que indagar esas circunstancias uno por uno, lo que a mí me llama la atención es que no sé cuántos menores han entrado, no sé si son 1.500, Save the 2.000... Children, mira, Save the Children, Lorenzo, dice más de 4.000. Es decir, bueno, que tengan filiados, el gobierno habla de 1.898, pero son muchos más de 4.000. Pues mira, con que fueran 2.000, simplemente, ¿no? O supongamos que son 4.000, vamos a ponernos en ese caso. Pero me da igual una cifra u otra, ¿no? En ambos casos es una cifra completamente inasumible para la ciudad autónoma de Ceuta, completamente inasumible, y además es un colectivo que tiene una problemática específica tan excepcional, tan extraordinaria y tan compleja que no se puede simplemente dividirlos entre las 15 comunidades autónomas y expedirlos para allá para que cada una se ocupe de ellas. Claramente, este colectivo de 2 o 4.000 menores que están ahora mismo varados y semi-abandonados en Ceuta existe porque ha habido pues un fallo en la preservación de las fronteras y un fallo en la seguridad, que son competencias estatales. El Estado tiene un Ministerio de Infancia y tiene un Ministerio de Igualdad, si no recuerdo mal, lo que tiene que ver con las chicas que claramente corren riesgos superiores y agravados respecto de los menores. Bueno, claro. Tienen presupuesto ambos. ¿Qué no hacen transfiriendo una partida extraordinaria para inmediatamente hacerse cargo de ya sean 2.000 o 4.000? No tenemos recursos para asumir a 2.000 o 4.000 y empezar a hacer una gestión integral de este Ceuta problema. No, pero en el resto de España sí. O sea, tú decías Sí, 2.000, claro. es una 4.000, es una cifra que no puede ser asumible por Ceuta, pero que es perfectamente asumible a nivel de gestión por el resto de España. Es decir, para ver si en la situación de cada niño. Es decir, Israel y capitaneado por el gobierno de España, porque esto es una situación excepcional. Esto no lo ha causado la Comunidad Autónoma de Murcia, ni la de Asturias, ni la de La Rioja, ni la de Madrid. Ahora el argumentario un poco va por esa devolución de menores y mayores de edad en bloque. Todos los que han entrado tienen que salir, y es un argumento que está lanzando el PP, pero que está lanzando también el gobierno, el PSOE, ¿no? Volverán todos a Marruecos, es lo que decían la semana pasada. Voy a preguntárselo a Paloma Torres, que es experta en menores y derechos humanos de la Asociación Coordinadora de Barrios. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se puede devolver en bloque a menores migrantes que han entrado en un territorio?
No se puede. Tampoco se puede devolver en bloque de manera colectiva a grupos de mayores de edad. Esto ya lo ha planteado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en multitud de ocasiones. Pero cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, hay una protección reforzada, ¿no? Y estos niños y niñas, en caso de retorno, se tiene que incoar un procedimiento de repatriación que es quizá más complejo que los procedimientos de devolución o de expulsión que puedan darse en personas mayores de edad y que requiere, por supuesto, la escucha del menor, que requiere la indagación y la investigación por parte de las autoridades españolas de la situación en origen, de la situación familiar, social. Entonces, pues la respuesta es claramente no se puede hacer en bloque y, de hecho, el Tribunal Supremo ya lo dijo en 2024. Y, Paloma, ¿qué sucede si Marruecos lo reclama? ¿Qué es lo que está pasando? Si Marruecos dice, dejádmelos a mí porque muchos van a ir con su familia y otros los vamos a gestionar nosotros, nuestros servicios sociales, porque entraron por aquí. ¿Qué pasa? Bueno, como tal, ese reclamo carece de cobertura jurídica en nuestro país. Ahora mismo estos niños y niñas se encuentran en nuestro territorio, se encuentran bajo la protección o deberían encontrarse bajo la protección de los servicios de protección de menores de nuestros territorios, también bajo la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por lo tanto, cualquier repatriación, cualquier retorno tiene que estar sujeta a la normativa de nuestro país. ¿Y qué pasa con esta petición del Partido Popular, por ejemplo, de un mando único en Ceuta y apelar al marco europeo para defender estas devoluciones de menores y suspensiones del asilo? Es lo que decía Jaime de los Santos, que habría un marco jurídico europeo que sí que permitiría en situaciones de excepcionalidad o de crisis o de colapso como esta que se vive en Ceuta, practicar estas devoluciones. Bueno, verdaderamente no he escuchado esas declaraciones, pero un poco lo que se puede plantear es que a nivel europeo las competencias sobre todo se refieren en materia de asilo, ¿no? Y de cuando se rechaza una solicitud de asilo. Cuando estábamos hablando de menores de edad, la normativa europea también establece los mismos principios rectores, que sobre todo es velar por el interés superior del menor, pero es que ya nuestro ordenamiento jurídico, que además la normativa de extranjería ha sido reformada hace muy poco y ha introducido de alguna manera mecanismos para actuar ante este tipo de situaciones, no prevén en ningún caso la devolución colectiva de niños y niñas, prevén otros mecanismos de alguna manera solidaridad de responsabilidades. ¿Y qué pasa con un subsahariano? Te lo digo porque en los alrededores del CETI, cuando nosotros estuvimos allí, la inmensa mayoría, los que estaban en ese lugar que estaba acordonado por militares y por policía y guardia civil, eran subsaharianos, porque los marroquíes estaban pues por los montes o por las barriadas intentando ocultarse de la policía. Y había sobre todo subsaharianos que ya estaban controlados más o menos, es decir, más o menos se les había registrado y son solicitantes de asilo. De hecho, muchos iban con cartones grandes que ponía asilo, asilo, asilo. ¿Se puede rechazar este asilo por esta situación de excepcionalidad? Si estamos hablando de personas mayores de edad, que es lo que te he entendido, lo que estamos hablando es de personas mayores de edad, en el momento que hay una solicitud de asilo, se tiene que tramitar esa solicitud de asilo. Lo que pasa es que hay diferentes mecanismos. Está el procedimiento en frontera, ¿no?, de asilo, que siempre es es el que se produce en los puestos fronterizos, en los aeropuertos, en los CIES, que siempre es más más rápido y todo se resuelve antes que un procedimiento en territorio. En cualquier caso, ten en cuenta que es un principio claramente arraigado de la normativa europea y de la costumbre europea, el principio de no devolución, y es ojo con aquellas personas que puedan tener algún riesgo para la vida o para sus derechos en el caso de retorno, con lo cual eso siempre va a tener que estudiarse, más rápido o más despacio, pero antes del retorno siempre se va a tener que estudiar. Paloma Torres, experta en menores y derechos humanos, gracias por estar en la tarde. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Lorenzo, escuchando a esta abogada, no sé qué reflexión te viene a la cabeza.
Sí, que nos guste o no, claro, lo que pasa es que se nos ha generado una situación absolutamente extraordinaria en la que ese análisis individualizado hay que hacerlo con cerca de 10.000 personas, ¿no? Claro. Números muy redondos, ese es el problema, ¿no? Pero el análisis individualizado, naturalmente que hay que hacerlo, no podemos ignorar nuestras propias leyes, ¿no? La cuestión es cómo movilizar los recursos para que eso se haga. Además, yo creo que todos de manera intuitiva, ¿no? Entendemos que entre estas 10.000 personas habrá pues algunas cuyo derecho al asilo sea indudable. No sé, pensemos de alguien que viene y lo puede acreditar de un país en guerra, ¿no? Que pertenece a una minoría perseguida en un país muchos concreto. sudaneses, por ejemplo. Bueno, pues ya está, es que esos son 5 minutos, ¿no? Y por otra parte hay otras personas que lo van a tener muy difícil para demostrar esas circunstancias, ¿no? Bueno, pues pónganse los medios, inténtese agilizar los procedimientos y bueno, lo que no vamos a conseguir, Israel, es que funcione lo que entre nosotros normalmente no funciona. Si estas peticiones acaban en la vía judicial, pues ya entramos en los tiempos de la justicia española, que son los que son, para todos los españoles y para quien venga aquí, ¿no? Pues por ahora la medida del gobierno, la medida estrella anunciada hoy por Elma Said, ministra de Migraciones, es la instalación de 4 carpas para acoger a 1.500. Y hay más de 10.000 migrantes que siguen durmiendo, lo decíamos, en chabolas, algunos en esa playa del Trampolín, otros por las barriadas y por los montes. Seguiremos contando a lo largo de la tarde todo lo que llegue desde allí, desde Ceuta. Está por aquí Rosa Rosado. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes. Aquí estoy. ¿Qué te quedas ahí callada? Porque estoy aquí con el jamón. Estamos hablando de jamón. Claro, me has pillado con la boca llena. Oye, vaya tema. ¿Qué nos cuentan los oyentes? Pues, a ver, el Bocata de Jamón está de gira por España para hablar de todas sus bondades y hoy queremos saber hasta dónde llega tu pasión por el jamón. Porque, claro, teniendo una paletilla entera presidiendo la cocina en verano, a ver quién es el guapo que se resiste a meterle el corte a todas horas. Buenas tardes. Pues os pongo en situación. Imaginaros un jamón bueno, recién peladito y que lo tienes en la cocina. Pues jamón todo el día. Desayuna, ¿de qué te vas a hacer la tostada? De jamón. Al mediodía antes de comer, pues jamón. ¿Qué vas a cenar? Pues jamón con piquitos. Oiga, hay huevos fritos. Bueno, puede ser jamón, ¿no? Es que como le pega todo, aquí estoy andando para poder bajar todo el peso que he cogido. A las 4 de la mañana te despiertas así un poco, te desvelas, jamoncito. Jamón. ¿Sabes cómo le llama a mi abuela? Que tienen el jamón ahí puesto en el jamonero. Me dice, ¿vas a tocar un poco el violín? ¿Sabes? Por lo de cortar el jamón. ¡Qué maravilla! Sí. Esperamos mensajes. Pues sí, en el 607 15 0602. Y lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua. Sí, porque hoy en día hay cosas que llaman mucho la atención, como por ejemplo, 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. ¿Has oído bien? 9 de cada 10. ¿Qué? Pues por algo será. Además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ahora al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología BotHair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Ya tengo cita con mi médico de siempre. ¿Seguro? Claro, con Nara Salud Reembolso elijo especialistas fuera del cuadro médico sin preocuparme. Pues me cambio a Nara. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres cuidarte, tu sitio es Nara. Seguro de salud Reembolso. La libertad de elegir. La tranquilidad de estar siempre cubierto. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Hay muchas formas de empezar el día. Hay dos claves, 3, 4 quizá, pero dos claves fundamentales Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Más de 6 millones de turistas extranjeros visitaron la Comunidad Valenciana solo hasta el mes de junio. Es decir, esto es más gente de la que vive en toda la región, y eso que es antes de entrar en los meses fuertes del verano. Una avalancha que trae riqueza, pero también roces con los vecinos, que llevan meses denunciando comportamientos incívicos, dicen, en algunos barrios de Valencia. Ante esa presión, el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que prepara una respuesta. Una nueva ordenanza de convivencia con la que se podrían llegar a poner multas de hasta 3.000 euros para los turistas incívicos. Pascual Claramonte, desde COPE Valencia. Buenas tardes, Pascual. ¿Qué tal, Isra, amigo? Buenas tardes. ¿Qué es exactamente esto que se ha puesto en marcha y en qué punto está ahora mismo? Pues lo vamos a ir descubriendo en los próximos meses, semanas incluso, porque al menos se reconoce el problema. Habla la propia alcaldesa María José Catalá de actuaciones, de escenarios que le dan vergüenza por algunos comportamientos incívicos de los turistas. Bueno, reconocen el problema, lo que plantean es una ordenanza, lo decías, sobre todo que contemple un régimen sancionador que de alguna forma les haga pensárselo mejor en caso de ver las consecuencias económicas que tendría. Sí. Hablas de 3.000 euros, serían las más graves, sobre todo por aquellas escenas que las hemos visto y las han capturado muchos vecinos en redes sociales, de ver a gente ya no solo en bikini por algunos barrios que están lejos incluso de la playa, sino completamente desnudos, ¿no? Pues se buscaría multar con hasta 3.000 euros y contemplar también otro tipo de actitudes, comportamientos de carácter grave y leve, con también sanciones de 1.500 y 750 euros respectivamente. Madre mía, ¿y qué tipo de comportamientos son los que han reportado estos vecinos? Que están hartos, dicen de que los turistas se comporten, algunos turistas, no todos, gracias a Dios, pues se comporten así. ¿Qué tipo de comportamiento estamos hablando? Pues lo centralizan sobre todo en los alrededores de esos apartamentos turísticos, que ni siquiera hay un recuento oficial de cuántos hay muchísimos, muchos bajos que hace años, no hace tanto eran comercios y que ahora pues tienen este tipo de actividad. Te hablaba de esa gente a la que se ve, bueno, sin él prácticamente, Irra, desnuda en pelotas, por la calle. Pascu, en pelotas, digámoslo claro. Sí. Y también, pues por ejemplo, escenas, se habla mucho del transporte público, ¿no? Porque escenas en las que te encuentras a gente acostada en la parada del bus a primera hora, cuando hay gente que va a trabajar, ¿no? También esos se han pegado la juerga por la noche. Efectivamente, o autobuses que pasan de largo porque hay mucha más gente subida a los buses, y que en agosto la gente pues sigue trabajando y sigue necesitando ese servicio.
escenas también, por ejemplo, en la Plaza de la Mare de Déu, plazas pues con un patrimonio, con una afluencia de turistas, en las que de repente, hace unas semanas, un grupo de italianos se ponía allí a jugar al fútbol. Es solo un ejemplo. Y sobre todo empieza a preocupar, porque decías tú, de ese retorno económico que sí que tiene en la industria que rodea al turismo, pero por ejemplo, vamos hacia un modelo que, lo dicen por ejemplo los hosteleros, a su cuenta, a su beneficio, no les está repercutiendo, ni mucho menos. Vale, o sea que en Valencia podemos decir que, por ejemplo, el mundo de la hostelería, que es de lo que estás hablando ahora, Pascual, no está notando que esto del turismo, estas más de 6 millones de turistas antes del verano, les esté viniendo bien, ¿no? O al menos que lo estén notando en sus arcas. Evidentemente lo notan en parte determinados establecimientos, pero sí que esa llegada masiva, sobre todo existe el temor y la realidad, ¿no? De esa llamada a la fiesta que hay también a Valencia. Vemos numerosas despedidas de soltero, y sin duda es un modelo que quizás no traiga todo el beneficio. Por eso en la propia hostelería se busca reenfocar, reorientar el modelo a un turista pues que se los gaste, hablando claro, en mayor medida pues también con el producto que tenemos aquí. En comer bien y en sitios bien, y que puedan pues eso, gastárselo en restaurantes y no tanto en pegarse la juerga, muchas veces también de botellón, imagino, en esos pisos turísticos. Sí, por ejemplo, botellón, comentaba Sierra, otra denuncia, ocupan parques infantiles que dejan como dejan para beber alcohol, y la actividad y lo social en la ciudad no se detiene en verano. La pregunta es, ¿cómo hacen? ¿Estas multas serían solo para turistas? Es decir, ¿te piden el pasaporte o qué es lo que te piden? Porque yo imagino que si alguien está en desnudo por uno de los barrios de Valencia, sea turista o sea valenciano, pues la multa tendría que ser la misma, ¿no? ¿O es solo para ellos? Sería en este caso evidentemente por la conducta, pero sí la ordenanza se pone este escenario hablando de turismo, porque va a contemplar, más allá de las sanciones, también en los barrios diferentes actividades a modo de concienciación, a modo de, es lo que dice la ordenanza, al menos el proyecto, de convivir un poco mejor con un turismo que va a ser y seguir siendo seguro una realidad en Valencia. De hecho, ahora son 20 días, desde la semana pasada ya están corriendo, en el que las diferentes entidades vecinales, que son las que más se están moviendo en este tipo de denuncias, pueden hacer llegar al ayuntamiento pues sus propuestas y sobre todo dónde quieren poner el foco, en qué tipo de conductas y comportamientos, y también en función de los barrios, que sabes que cambia en función de la oferta turística que tengan. Bueno, pues qué interesante, y lo seguiremos contando esta decisión, ¿no?, del Ayuntamiento de Valencia de imponer sanciones y multas de hasta 3.000 euros a los turistas que vayan contra la convivencia y que la pongan complicada, que tengan conductas incívicas como las que nos ha contado pues Pascual Claramonte. Claro, la cosa está en que no sé si es justo del todo el hecho de que se multe a un turista, porque jugar al fútbol en un lugar que es patrimonio también lo pueden hacer chavales de Valencia igual, ¿no? Pascu, sí, pero se ha visto que no se da ese escenario. Claro, que se está viendo que se repite esta conducta. Gracias, Pascu, un abrazo. Un abrazo, Irra. Bueno, es que hay más sitios en los que la convivencia con el turismo se ha convertido en un problema. Otros puntos de España. Jara Muñoz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Vamos a hacer un recorrido, ¿no? Pues sí, empezamos por Barcelona, que este verano ha vuelto a ser noticia por algo en concreto. Turistas durmiendo a pie de playa en la Barceloneta. La pierna suelta esto. Sí, y además a pie de playa literalmente. Han aparecido, ante los precios que tienen los alojamientos actualmente en temporada alta, pues hay quien decide ahorrarse esa noche de hotel y montar un campamento en la arena, y el resultado pues son fiestas, botellones hasta la madrugada y montañas de basura a apenas unos metros del mar. El ayuntamiento ya ha tenido que reforzar con más agentes cívicos los puntos de mayor afluencia, pues para intentar controlarlo. También vamos a irnos de Barcelona hasta Málaga. Esto es la calle de Málaga. Sí, esto que escuchamos de hecho es el casco antiguo de la ciudad de Málaga. Los vecinos que aguantan viviendo en el centro se han organizado en una asociación con un lema muy claro, Isra. Las casas no son hoteles. Denuncian que todos los días sufren masas de gente bajo la ventana de madrugada, peleas en la puerta de las discotecas y picos de ruidos que llegan incluso hasta los 90 decibelios, que es una barbaridad. Piden que se limite tanto el número de locales de ocio nocturno como el de pisos turísticos. Y supongo que en las islas, en Canarias y Baleares, también hay tela con esto.
Pues sí, en Canarias y en Baleares tienen un gran problema, pero tiene otra cara, ¿eh? No es solo el ruido y la sensación de estar desbordados, porque en Canarias las protestas ciudadanas están bajo el lema de Canarias tiene un límite, porque han llegado a llenar las calles de las 8 islas. La cifra que más repiten los vecinos es que solo los 5 primeros meses del año han pasado más de 6,5 millones de turistas por el archipiélago, casi el triple de la población que vive allí durante todo el año. Y una proporción muy similar a la que contábamos antes en la Comunidad Valenciana, precisamente. Eso es, el mismo patrón que vuelve a repetirse. Y en Baleares el reclamo va incluso un poco más allá del ruido, ¿no? Hablan de restricciones del agua por la sequía y de fuentes públicas cerradas, mientras que las piscinas de villas y hoteles de lujo pues siguen llenándose sin problema. Gracias, Jara. Gracias, Isra. Lorenzo Silva sigue conmigo por ahí después de escuchar pues esta medida de la Comunidad Valenciana de multas de hasta 3.000 euros para los turistas que se porten mal. Claro, Lorenzo, aquí el debate es ¿solo para los turistas o también para todos los que se porten mal? Bueno, no sé, no he leído el texto de la ordenanza. Me resulta extraño, ¿no? De entrada que se discrimine si la conducta es antisocial en cuanto al origen del infractor. Pero bueno, más allá de ese matiz, ¿no? Yo creo que la circunstancia que aflora, ¿no? Es que tenemos, bueno, pues una realidad que no sé si gestionamos como deberíamos, ¿no? Esta sigue siendo una de nuestras primeras industrias, el turismo. España puede vender muchas cosas, la verdad. Puede vender un clima magnífico para muchos que viven en un clima mucho menos benigno. Puede vender un patrimonio artístico y natural también extraordinario, pero España, pues no nos engañemos, ha vendido también otras cosas. España ha vendido pues una cierta permisividad, una cierta falta de exigencia a los comportamientos incívicos de los turistas. España también vende alcohol barato, no lo olvidemos, es decir, para muchos de los que nos visitan el alcohol en sus países es muy caro y aquí es mucho más barato y vienen, bueno, pues a disfrutar de esa ventaja competitiva. Y además en nuestras ciudades pues se han expandido como manchas de aceite los apartamentos turísticos por una indisciplina que ha habido respecto del control de esa actividad. También pues seguramente con el cálculo de muchas autoridades municipales de que esta es nuestra primera industria, de que hay que favorecerla, de que ya gastarán en los bares, en los restaurantes, en los supermercados, etcétera. Y bueno, pues aquí es donde nos encontramos, ¿no? Con unos visitantes que están muy acostumbrados a que sus posibles excesos pues tienen pocas consecuencias. También me pregunto yo, por cierto, cuando el Ayuntamiento de Valencia le ponga una multa de 3.000 euros, pongamos por caso a un chaval, no sé, estoy pensando, alemán, insolvente, y en su tarjeta no haya saldo, pues ¿cómo lo va a cobrar, no? Eso es otro tema. Pues eso es lo que prevé el Ayuntamiento de Valencia, multas de hasta 3.000 euros para turistas, así lo dicen, que no respeten la convivencia. Esta norma, dice la alcaldesa, llega tras 8 años de desgobierno en la materia. Pues multas de hasta 3.000 euros por ir, pues dicen aquí, desnudo por la calle o beber alcohol o conductas incívicas. Pues eso es lo que está ahora encima de la mesa. Está por aquí Rosa Rosado, buenas tardes. Hola Isra, buenas tardes. Oye Lorenzo, brevemente, tú eres muy de jamón. ¿Te gusta mucho el jamón? El jamón ibérico sí, los otros no tanto. Mira, tienes buen pues paladar, anda que no está bueno un jamón, sí. Anda que no está bueno un jamón serrano normal también, con un bocadillito. Bueno, a ver, sí, el serrano no está mal, y sobre todo hay sitios donde está bastante bien, ¿no? Pero vamos que, por ejemplo, a mí el jamón york no es una cosa que me guste. Ah, tú dices el jamón, no, estamos hablando del jamón serrano, jamón español. Jamón vale, español. Sí. Sobre ello estamos hablando hoy en la tarde porque hay una iniciativa, Rosa, de repartir bocadillo gratis por España. Adelante, sí, bueno, ¿no? de momento están en Tarragona. El jamón nos gusta a todos, igual no sabemos todo lo que nos puede aportar, por eso Interpork ha puesto en marcha esta campaña, el bocata que te mueve, para recordar lo sano y equilibrado que es el bocata de jamón. Y ahora, como decimos, están en Tarragona, donde se encuentra también la nutricionista Inma García, escuchando dudas, respondiendo preguntas y seguramente hablando de jamón todo el día. Inma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esto a priori, muy bien, aquí deseando que nos cuentes por qué el jamón es tan bueno, porque claro, yo le digo que mi abuela siempre me dice que me engancho al violín a cortar jamón, ¿no? ¿Por qué es tan bueno el engancharse al violín y tocar el violín? Bueno, el jamón es bueno y está muy bueno también, ¿no? Hombre. Pues mira, el jamón es una de esas carnes pues rica en proteínas como todas, de alto valor biológico, nos aporta todos esos aminoácidos que el cuerpo necesita en este caso para funcionar y así crecer. Y por otro lado tiene ciertas vitaminas del grupo B y numerosos minerales que pues nos aportan numerosos beneficios.
vosotros estáis repartiendo bocadillos de jamón gratis por España adelante, en este caso en Tarragona. ¿Qué es lo que os dice la gente? ¿Os pregunta, ¿esto es gratis de verdad? ¿O qué es lo que os pregunto cuando va por el bocata? Sí, la verdad que se sorprenden. De primera están ahí reacios, que no, pero bueno, luego cuando le contamos la iniciativa y que es una forma de ver su implicación, la participación y cómo reacciona el público ante esta iniciativa, bueno, lo toman genial, porque ¿quién rechaza un bocadillo de jamón? Nadie, ya te digo que nadie. Yo te preguntaría, Inma, a mí se me ocurre que si engorda mucho, si se puede comer todos los días, por ejemplo. No, es un alimento que de forma equilibrada lo podemos comer diariamente, eso sí, una cantidad pues moderada, pero eso que piensa la gente, engorda mucho ese alimento, sobre todo esa gente que lo primero que hace es ver el jamón y ver a ver cuánta grasa tiene, cuánta no. Y muchas de ellas la retiran, nada más coger el jamón, y no debería ser así. A mí esa gente me cae mal, Ima. Esa gente que quita la grasilla en general de la carne es que pues sí. No son de fiar. No son de fiar. Pues sí. Y además que esta grasa no es mala. Ya. Y en bocata, Inma, ¿por qué hemos demonizado demasiado el bocata? ¿Un buen bocata puede ser una comida saludable? Sí, claro que sí. El bocata de jamón te aporta tanto, pues eso, lo que he dicho, la proteína del jamón y sus numerosas vitaminas y minerales, y el pan, pues bueno, tomando una cantidad moderada, energía, carbohidrato, que nunca viene mal para el día a día, o sea que sin problema. Pues oye, aquí sin problema. Estas son las entrevistas que me tienes que traer. Gente que diga, come jamón todo lo que puedas, que no pasa nada. Inma García, gracias, nutricionista, por estar aquí en la tarde. Nada, a vosotros. Más entrevistas como esta, Desde Rosa, luego, de todas formas, Isra, ¿cómo va a ser malo el jamón si, como nos dicen por aquí, tiene hasta su propia rotonda? Buenas tardes, gente. Pues nada, ahí en Monesterio, provincia de Badajoz, hay una rotonda que tiene una paletilla de jamón, y cuando llegas a la hora de comer o a la hora de cenar te dan ganas de coger la navaja, bajarte del camión allí en la rotonda y a cortar unas tapas. Pero es que estas son las rotondas que hay que hacer, no personajes ilustres o que a veces son dudosos. ¿Qué han hecho muchos personajes que tienen rotondas? Efectivamente. Yo sé una en Oleiros al Che Guevara. Yo prefiero una paletilla de jamón. Hombre, yo también una rotonda con una paletilla de jamón monumental. Esperamos mensajes sobre el jamón. En el 607 15 0602. Lorenzo, un abrazo, amigo, gracias. Otro, Israel, hasta luego. Rotondas de verdad, hombre. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz. Houston, tenemos un problema. Un sabroz. ¡Soy el rey del mundo! Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Herrera, soy un ático en plena forma, pero estoy agotado. Me traen a desconocidos todos los días. Parezco el Prado, ya no puedo más. A ver, querido ático, lo que usted necesita es a Gilmar. Menos visitas y más compradores. En Gilmar entendemos tu casa, porque sabemos que no necesitas 1000 visitas al día, solo la correcta. Gilmar, de toda la vida un lujo. Llámeles 900-121-900. Este verano está dejando grandes historias. Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar. Dime, Silvia. Con respecto a lo que te lavan los dientes en la ducha, yo eso lo hacía antes y casi me muero un día. Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años. Qué pasada tener aquí a Cucurella. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas. Hola, buenas. No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Son las